¿Cómo les va, gente? Tanto tiempo, una semana. Arrancamos de vuelta con los videos y vieron que yo soy, aparte de clínico, hago algo de tratamiento de dolor, hice un posgrado y qué sé yo, así que vamos a hablar de bien los principios generales de lo que es el tratamiento de dolor, que les va a servir más que todo quizás a los que hacen la PFO conmigo y a los medicatos, pero obviamente es material que les va a servir a todo el mundo, así que espero que les sirva. Obviamente si les sirve lo comparten y toda esa boludez que ya escucharon en todos los canales de YouTube habidos y por haber. Así que sin más entre telones, bienvenidos a Doctor Corro te lo explica, ¿no? Tengo tantos canales que ya. Bueno, vamos a empezar con esto. A la hora de definir el dolor, viste, como que siempre hay algunas definiciones que son largas y poco concisas, pero a mí me gusta mucho una que es la siguiente. Dolor es todo aquello que el paciente refiere como dolor. Y la verdad que en eso un poco uno se centra también en base como parte de diagnóstico, como parte terapéutica también. El objetivo es calmar la queja del paciente, sea cual sea la queja del paciente o lo que el paciente refiera como queja. Eso en realidad es en sí la base del acto médico, solucionar el problema del paciente, por lo cual consulta. Entonces, si el paciente dice que tal o cual cosa es dolor, así que lo trataremos como tal. Hay veces que este dolor puede tener algunas características puntuales, porque tanto el prurito como las cosquillas, entre comillas, que sería el comezón, comparten receptores, así que un poco a veces pueden ser síntomas que pueden llegar a tener el mismo tratamiento porque son los mismos receptores. Utilizan ciertos receptores que son iguales. Y obviamente siempre nos metemos en las clasificaciones y un poco a veces resultan en cuadros enormes que son difíciles de entender o más que todo difíciles de recordar, porque recuerden que las clasificaciones son sistemas que sirven para hacer del estudio de algo un poco más simple, y si no es simple como que pierde un poco la noción, ¿no es cierto?, de ser. Sí, a los fines prácticos y sobre todo a los fines terapéuticos es importante diferenciar el dolor agudo y el crónico. Y me dicen, bueno, el límite de las 6 semanas, que es el clásico, no, porque hay dolores agudos que uno ya sabe que van a ser crónicos y debe tratarlos como tal. Ejemplo, una fractura patológica. El dolor es una fractura patológica de lumbar. Y el dolor comienza de forma aguda, pero vos sabés que ese dolor va a empezar a empeorar. O cuando estamos no empeorar, sino que se va a cronificar. O cuando estamos con un diagnóstico reciente de, qué sé yo, de alguna enfermedad crónica, llámese artritis, artrosis. Cuando estamos en el momento de diagnóstico quizás no pasaban las 6 semanas y no vamos a hacer el mismo planteo. No vamos a perder esas 6 semanas de tiempo haciendo un tratamiento de un dolor agudo, sabiendo que eso va a evolucionar como dolor crónico. Bien. Entonces, entiéndase la diferencia entre el dolor agudo y el crónico. Es el agudo, el que tiene un desencadenante, como desencadenante un proceso agudo. Mayormente trauma, infecciones. Y el dolor crónico tiene que ver más con procesos degenerativos, ¿sí? Como para tener una idea más rápida, ¿no es cierto? Bien.
Bien, hacemos una pausa para darles tiempo para, primero, darle like, segundo, compartir este video, tercero, suscribirse si no se suscribieron y obviamente dejar en el comentario sugerencias, opiniones y pedido para nuevos videos. Así que bueno, esperamos unos segundos más para que lo hagan y los dejo seguir con el video. Algo muy cortito de la fisiología del dolor. La fisiología del dolor consiste, bueno, como tacto, ¿sí? Se puede a lo mejor reducir todo lo que es el dolor como el sentido del tacto, pero bueno, sabemos bien que el sentido del tacto incluye muchos más receptores que los otros sentidos. Bueno, podemos saber que hay los receptores del dolor se llaman nociceptores, ¿sí? Lo que detectan es el riesgo inminente o de daño tisular o directamente el daño tisular, ¿sí? Entonces tenemos receptores que están en la superficie del cuerpo y receptores profundos. Los que están en la superficie del cuerpo suelen ser mecanorreceptores, son más que todo los que captan información sobre los fenómenos mecánicos, o sea, presión, compresión, sección, o sea, un corte. Y también tenemos los termorreceptores que, llevados a un umbral por encima o por debajo de cierto nivel, pueden llegar a transmitir sensaciones dolorosas también, ¿sí? Digamos, estos son ambos receptores que no son solamente de dolor, pero cuando son estimulados por encima de su umbral generan un impulso doloroso. Y después tenemos otros nociceptores polimodales que responden, o sea, que transmiten el mismo impulso sea cual sea el estímulo, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos los dos primeros, que son estimulados, el primero por estímulos mecánicos, el segundo por estímulos térmicos, y que ambos dan un estímulo doloroso cuando se sobrepasa ese nivel, y están transmitidos por fibras A delta. ¿Qué significa que son fibras A delta? Que son fibras mielinizadas y que dan un dolor preciso y la transmisión del dolor es rápida. En cambio, los nociceptores polimodales pueden responder a multitud de estímulos, puede ser térmicos o mecánicos también, puede ser alguna cuestión química. Y estas fibras, las fibras C, son amielínicas, o sea, son bastante lerdas, lentas y nos dan un dolor que tiene una localización difusa, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esos son los receptores superficiales. Y los profundos tenemos terminales libres en los órganos, sobre todo en los órganos que tienen alguna cápsula. Las cápsulas por lo general están inervadas por fibras A delta, terminales libres A delta, y dan un dolor bien preciso, y sobre todo el peritoneo parietal. Y las fibras C son más que todo las inervaciones que están extendidas en el músculo liso y son dolores menos precisos y más sordos, ¿sí? Los que transmiten más que todo los dolores cólicos. Y también existen nociceptores polimodales, sobre todo en el músculo esquelético, y estos son fibras C, que nos dan el típico dolor que uno siente cuando tiene una contractura o cuando está recién salido del gimnasio, que duele así, de esa forma. Bien. Cualquier cosa, si no entienden o algo, en los comentarios me dicen, ¿no es cierto? O también me puede llegar a agregar a Instagram y hablamos por ahí. Bien, todos esos receptores, o sea, del receptor a la fibra que ya hablamos, van a ir a parar a la médula. Y la médula espinal ya estamos hablando del sistema nervioso central, ¿sí? Y ahí hay varios sistemas que incluyen, no voy a hablar de las vías y los haces, que por lo cual sube, porque a los fines prácticos no son tan importantes, por lo menos lo que quiero redondear en este video. Pero esos son importantes, la sustancia P, como neurotransmisión importante en la transmisión del dolor, el glutamato, el NMDA, que tiene que ver con la sensibilización central, que es un proceso que se da en el dolor crónico, y que es esto en realidad que define el dolor crónico, es cuando hay un proceso de sensibilización central,
y los receptores no NMDA, que son otros que también están asociados. Pero bueno, sobre todo los tres primeros son los más importantes porque tienen que ver con dianas, ¿sí? En la cual nosotros podemos aprovechar algunos fármacos y entrarle a estos cositos de acá. Espérate que tengo la cámara justamente al revés. Bien, después vamos a hablar bien de la sensibilización central y la sensibilización periférica, y qué miércoles, que también tiene que ver con diferentes dianas para el dolor. Este video me parece que se va a ir larguísimo. Bien, obviamente en la fisiología del dolor, ese nociceptor a través de un nervio va hasta la médula, hace sinapsis hasta dorsal de la médula, y de ahí va hacia arriba, hacia la corteza, por el haz neoespinotalámico, y eso hace el dolor consciente, y por el haz paleoespinotalámico va hacia el tálamo, y ahí tiene connotaciones simpáticas, ¿sí? Con los haces espino-reticulotalámicos. ¿Se acuerdan que la sustancia reticular tiene que ver con el sistema simpático? Bien, y con el estado de alerta. Por eso el dolor aumenta el estado de alerta. Y ahí son importantes los IMAO como inhibidor del simpático, que no lo usamos tanto en realidad. Después hay cuestiones que tienen que ver más con lo afectivo, y está relacionado con el haz espino-mesencefálico, y ahí tiene ya un rol importante los inhibidores de la recaptación de serotonina, que ahí sí tenemos varios fármacos que podemos utilizar. Y después hay una cuestión que tiene que ver también con el hipotálamo, y que asocia las fibras dolorosas con el hipotálamo y estimulan todo lo que es la parte córtico-adrenal. También tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sistema simpático, y también tiene que ver con la segregación de cortisol y adrenalina. Bien, también es un punto importante, es que el dolor es consciente ya en el tálamo, ¿sí? En el encéfalo uno lo puede quizás localizar, pero ya es consciente en el tálamo. Una de las pocas sensaciones que no es necesario que lleguen a la corteza para que se hagan conscientes. Eso es pregunta parcial, ojo. Tan forro de ser. Bien, fisiología del dolor. ¿Qué es la sensibilización periférica? Ustedes vieron cuando se pinchan o cuando hay algún corte en la piel. Fíjense que siempre hay un área de edema alrededor del corte. Eso es sensibilización periférica. Lo mismo pasa cuando hay algún trauma. Hay un hematoma. Eso habla de un mecanismo que tiene el organismo para detectar un potencial daño o un daño en sí y aumentar la intensidad del dolor con dos sistemas, ¿no es cierto? La hiperalgesia, que significa que algo que debería doler poco duele mucho, o la alodinia, que significa que son estímulos que normalmente no son dolorosos, pero que en ese contexto sí se convierten en dolor. Y lo que sigue es la cuestión de defensa, de sacar y retirar esa parte del cuerpo de potenciales daños ulteriores. Esta sensibilización periférica se da mucho también, sobre todo en lo que es trauma, ¿sí? Y se puede ver bien en lo que es el edema. Después hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el dolor crónico, sobre todo contracturas musculares, que tienen un sistema de sensibilización más que tiene que ver con la sensibilización central, que no sé si es la diapositiva que viene. Sí, bien. Esta sensibilización periférica está centrada bien en el área del dolor, tiene como componentes importantes mecanismos inflamatorios, obviamente. Cuando uno se corta hay destrucción del tejido y por eso comienza la inflamación. Y esta inflamación que ocurre ahí libera sustancia P, y también hay liberación de algo de noradrenalina que también produce agregación plaquetaria, la llegada de glóbulos blancos, y es el mecanismo por el cual uno utiliza AINES para el dolor, ¿sí? Por eso entonces, gracias a la sensibilización periférica, no solo duele el área de lesión, sino también toda el área circundante. La sensibilización central se da en el dolor crónico y se da en dos niveles: a nivel medular
en el cual una neurona o sea, la neurona de primer orden es la que está en el asta dorsal de la médula, ¿no es cierto? Y mediante una neurona de segundo orden activa neuronas que están por encima y por debajo, generando que el área de dolor aumente, pero ya a nivel central. Entonces ahí es cuando aparece el dolor referido, el dolor irradiado y el punto gatillo, ¿sí? El dolor referido es cuando el dolor se expresa en un lugar que no es en el cual se encuentra la lesión. Un ejemplo clásico es el absceso subfrénico que duele el hombro, o sea, no tiene nada que ver el hígado con el hombro, pero bueno. El dolor irradiado es cuando el área donde se produce la lesión está en el lugar donde duele, pero aún así se extiende desde ese lugar a otro lado. O por ejemplo el cólico renal, que irradia a flanco duele en fosa lumbar, irradia a flanco, fosa ilíaca homolateral, incluso genitales. Y punto gatillo denominamos a una contractura focal, ¿sí? Una contracción sostenida de un haz muscular en un músculo, el cual está asociado a una región articular que se encuentra en lesión o en peligro de lesión por algunos mecanismos que vamos a hablar en un próximo video, en el cual voy a hablar del sistema osteomio-neuroarticular y que es la base de todas las lumbalgias y dolores musculares crónicos. Y obviamente todos estos fenómenos que se dan de sensibilización central, dolor referido, dolor radial y punto gatillo, tienen que ver muchas veces con dolores crónicos. Justo los dos ejemplos que le di no, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Y a nivel cortical, el dolor obviamente afecta emocionalmente y en ese sentido utiliza receptores serotoninérgicos, noradrenérgicos y endorfínicos, y ahí ya tenemos un montón de dianas para encontrar un fármaco óptimo. Todo esto obviamente les hace pensar que no solamente todo es morfina y ibuprofeno, claramente. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento de dolor? La OMS en algún momento se había fumado un caño así y dijo, bueno, empecemos con la escalera del dolor, una escalera analgésica en la cual probemos con el primer escalón, con un AINE, paracetamol, el metamizol es de la dipirona. Y bueno, si esto no funciona, esperemos con el segundo escalón o con el tercero, bueno. Prueben darle paracetamol a una fractura de cadera. Sabemos que no va a iniciar la analgesia. O qué sé yo, un gran quemado, denle un ibuprofeno o una dipirona para el dolor. Obviamente, no va a funcionar. Entonces, claramente no es necesario ir de un escalón al otro para saber que uno tiene que o comenzar con un opioide fuerte o un opioide débil, ¿sí? Entonces es importante quizás el concepto de ascensor analgésico, en el cual, porque uno con el escalera tiene que pasar por todos los pisos hasta llegar a donde uno quiere ir. En cambio con el ascensor uno marca directamente a dónde quiere ir y allí va. Sigamos. La terapéutica del dolor en sí consiste en 5 niveles. 5 niveles, sí. En el cual uno tiene que interpretar cuál es la causa del dolor y en base a eso hacer el tratamiento y no darle ibuprofeno y morfina a todo el mundo, ¿sí? Entonces uno tiene que interpretar cuál es la causa del dolor, cuál es el origen, todo a través de la anamnesis y a través del examen físico. Obviamente, esta es una clase de tratamiento de dolor, anamnesis y examen físico, lo haremos quizá en algún otro momento, pero en cuanto a nosotros tenemos bien el dato de qué es lo que duele y cuál es el mecanismo por el cual eso duele, uno tiene que tratar de bajar el estímulo doloroso, ¿sí? Ejemplo,
duele un cólico renal y bueno, tratemos de que no tenga más el cálculo, ¿sí? Duele una contractura muscular porque el tipo se agachó, hizo una mala fuerza, bueno, tratemos de disminuir la carga de ese músculo. Duele la rodilla porque tiene un pie plano, bueno, pongamos una plantilla, ¿sí? Ese es el concepto que les tiene que quedar de este punto, tratar de el sistema que esté sobrecargado y que duele, tratar de disminuir la carga de ese sistema para que ese impulso doloroso, si bien a veces no se puede abortar, se pueda disminuir. El segundo punto es aumentar la capacidad de adaptarse al sistema. ¿Qué significa? Ejemplo, si vos tenés a lo mejor una persona que tiene una mala dieta o toma muchos fármacos que le dan constipación y esa constipación quizás les da cólicos, y ahí tenemos a lo mejor un punto de dolor y sabemos que esa medicación a lo mejor no es necesario que la tome o se puede bajar la dosis. Un paciente que tiene a lo mejor un dolor muscular porque tiene una debilidad, entonces uno lo que busca es aumentar la fuerza de ese grupo muscular con el cual el músculo duele, ¿sí? Un ejemplo es las lumbares, ¿sí? Bueno, eso después lo voy a dar en la próxima clase. Gran cantidad de las lumbalgias están determinadas por una contractura de glúteo medio y cuadrado lumbar. Entonces, ¿por qué? Porque esto toman el mando de la estabilidad lumbopélvica cuando el músculo multífido, que son todos esos los interespinosos, los intertransversos, todos esos músculos chiquititos que están entre las vértebras, por posturas viciosas, por lo general durante la estadía, cuando uno está sentado, todos esos músculos pierden fuerza, porque uno vieron que cuando se sienta, no se sienta así bien derechito, uno se sienta así, entonces esos músculos se distienden, pierden tono, y cuando uno tiene que hacer alguna fuerza o algo, uno empieza a fijar la columna con cuadrado lumbar y glúteo medio, que son músculos que no sirven para esto. Entonces, si duele el glúteo medio y el cuadrado lumbar, obviamente uno ejercita el multífido. Esa es una forma de aumentar la capacidad de adaptarse al sistema. Otra cuestión, por ejemplo, la artrosis. La artrosis viene conllevada, o sea, lleva en sí la destrucción del cartílago articular. Entonces, si ponemos alguna ácido hialurónico o alguna otra sustancia que aumente si existe la palabra cartilaginación de la articulación, eso aumenta la capacidad de adaptarse al sistema. Punto 3, obviamente, tratar la lesión. Si hay una fractura, reducirla, o al menos si no se puede hacer quirúrgico, poner un yeso, ¿sí? Si hay una colecistitis, sacar la vesícula. Tratar el dolor es el cuarto punto, obviamente, dar un analgésico, fijarse si es un fenómeno inflamatorio, va a tener una buena respuesta a los AINES. Si hay un fenómeno que no es inflamatorio, muy probablemente tenga una buena entrada a algún opioide. Hay cuestiones que tienen tratamientos puntuales, como por ejemplo, la serositis a veces responden bien a la indometacina. El cólico renal tiene muy buena evidencia el diclofenac. Para las pancreatitis muchas veces se usan opioides directamente. Y obviamente el punto 5 incluye optimizar la integración superior, o sea, cómo interpreta el paciente el dolor, qué fenómenos se dan en la psiquis del paciente con respecto a este dolor, y a veces solo con darle tranquilidad es suficiente, a veces hay que hacer algo de psicoterapia, sobre todo en dolores crónicos, e incluso puede llegar a necesitarse psicofármacos, como ahora vamos a ver seguramente, porque mirá, ya estaba todo escrito. Bueno, acá podemos llegar a repasar. También son importantes para aumentar la capacidad de adaptación al sistema, la kinesiología, la nutrición y la desintoxicación. Kinesiología a todos los dolores musculares, a todos, siempre. Si no saben bien qué indicar, pongan kinesioterapia y ya está, pero manden al kinesiólogo a todos los dolores musculares.
Bueno, obviamente, terapia regenerativa, yo me refiero a aquello plasma rico en plaqueta, proloterapia, que es un poco lo que está de moda ahora, que tiene muy buena recepción y muy buen resultado terapéutico. Obviamente hay algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la cirugía. Y con respecto a la terapéutica de dolor, tenemos varias familias de drogas, ¿sí? Los analgésicos en sí son los AINES y afines. Me refiero a AINES a ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, naproxeno, ácido mefenámico, tolfenámico, hay montones de AINES. Y los afines son el paracetamol, que no es un AINE porque no es antiinflamatorio, la dipirona, que no es un antiinflamatorio y aparte tiene efecto antiespasmódico, y la aspirina, que se diferencia de los AINES de que tiene una vida media con una cinética de grado 1, ¿sí? Apuntes de fármaco, revéanlos. Y los opioides, bueno, que obviamente los dividimos en opioides débiles y opioides fuertes. ¿Cuál es la diferencia entre los opioides débiles y los opioides fuertes? Que el opioide débil tiene una dosis techo, sobre la cual no tiene más efecto analgésico, pero sí tiene más efecto adverso. En cambio, el opioide fuerte no tiene un efecto techo, no tiene una dosis techo, o sea, siempre da más analgesia. Más pones, más analgesia da. Obviamente, el nivel de analgesia va de la mano con el nivel de efectos adversos. En cambio, el opioide débil, al llegar a la dosis tope, al subir no aumenta la analgesia, pero sí aumenta los efectos adversos. Por eso es que, ¿por qué? Una reflexión que nace de todo esto: ¿por qué empezar siempre con opioides débiles y después seguir con fuertes si podemos arrancar con fuertes directamente? Básicamente porque los que más baratos son, los que más disponibilidad hay, son el tramadol, que se da cada 8 o cada 6, o la morfina, como opioide fuerte, que es cada 4. Entonces es una cuestión de posología. Pero si hubiera a lo mejor más disponibilidad de metadona, que tiene sus cuestiones, que a lo mejor ya los vamos a ver, que podríamos dar una clase de opioides, ahora que veo. Entonces, podríamos usar más esta. Bueno, coanalgésicos son fármacos que actúan en estos receptores que yo les dije. O sea, si bien no son analgésicos en sí, tienen una muy buena utilidad en lo que son los dolores crónicos y en los procesos de sensibilización, tanto central como periférica. Ejemplo, los antiepilépticos, carbamazepina, por ejemplo, que tiene una alta tasa de eficacia en lo que es la neuralgia del trigémino, y la pregabalina gabapentina para todo lo que son los dolores neuropáticos y los que tienen sensibilización central. Ejemplo, lumbalgias crónicas, ejemplo, ciáticas. Los antidepresivos tricíclicos son también muy útiles para lo que son los dolores crónicos. Incluso el tramadol tiene cierto efecto en la inhibición de la recaptación de serotonina, como los tricíclicos, ¿no es cierto? Y funcionaría como una mini amitriptilina, por así decirlo. Hay antidepresivos duales, como la duoxetina y la venlafaxina, que tienen cierto efecto IGMAO, que es todo lo que hablamos nosotros anteriormente. Son esos receptores los que se estimulan. Después hay coadyuvantes analgésicos, que son medicaciones que, si bien no son analgésicas, pero ayudan a controlar algunos procesos que generan dolor, como por ejemplo los corticoides para los efectos de las cuestiones inflamatorias, flebonodentógeno y todos los abscesos. Relajantes musculares, si relajar el músculo deja de doler. Neurotróficos a veces, como el ácido tióctico, que ayudan también a los dolores crónicos, sobre todo los diabéticos, y el complejo B. Y después hay coadyuvantes no analgésicos que a veces suelen usarse para controlar algún efecto adverso de los anteriores, y para no agregar más leña al fuego. Por ejemplo, laxantes y antieméticos para los opioides, inhibidores de la bomba de protones para los AINES, también ansiolíticos como para algunos antidepresivos que a veces te pueden poner para adelante y no te dejan dormir a la noche, ¿sí? Y obviamente lo que es la integración superior es un poco lo que dijimos: psicoterapia, terapia psiquiátrica, incluso puede haber
necesidad de psicofármacos y muchas veces hay que mandarlo al paciente a hacer algún deporte o hacer bonsai, ¿por qué no? Y me siguen a mi otra cuenta que es bonsai. Bien. Ya había puesto todos los fármacos. Bueno, la amitriptilina es un antidepresivo tricíclico muy importante para la fibromialgia y para todos los dolores neuropáticos tipo quemante. ¿Sí? ¿Cuál es quemante? Un dolor neuropático quemante es, por ejemplo, el herpes zóster, pero también hay algunas contracturas crónicas que dan dolor tipo quemante. La dosis, qué buena clase esta, se va a la mierda, bastante larga. ¿Cuál es la dosis de la amitriptilina? Se arranca de poquito, 12,5, y lo va aumentando cada 3 días hasta llegar a 50-75. No queremos una super dosis, ¿sí? Es un poquito lo que da efecto analgésico. Más de 50 yo les diría que no suelo dar. Cuando se baja la dosis, como para suspender hay que bajarlo lentamente también, cada 3 días. Bloquea el receptor muscarínico 1, así que da síntomas secos, y también histamínicos 1, así que da sueño y hambre. O sea que si estás queriendo bajar de peso, amitriptilina no, pero si no puedes dormir por las noches porque te duele, ahí le calma el dolor también porque duerme. Puede dar en los pacientes de ansión hipotensión ortostática y si tuvo un infarto, tiene una arritmia, sufre de glaucoma o hiperplasia prostática benigna, traten de no darlo. Pregabalina, también neuropático quemante, la dosis va de 25 a 75 y lo va aumentando cada 3 días, 50 y lo va aumentando cada 3 días, y el objetivo es 300, no 150, de 300 a 600. Muchas veces uno ve paciente con 150 de pregabalina y dice, flaco, no le está haciendo bien el dolor. La dosis terapéutica es de 300 a 600. ¿Cuáles son los efectos adversos? Mareo, somnolencia, ataxia, cefaleas, fatiga y aumento de peso. Incluso puede dar edemas periférico, pero ¿qué es lo hermoso de la pregabalina? Que no da muchas interacciones farmacológicas. Entonces el viejito que tiene la polifarmacia, si podemos tolerar los mareos, la somnolencia y no le da ataxia, es un re fármaco, ¿sí? Pero más vale empezar con poquito. Otro del estilo es la gabapentina, pero la gabapentina tiene peores efectos adversos y aparte no tiene tantos beneficios a nivel de las interacciones farmacológicas. Paracetamol no tiene actividad inflamatoria, pero tiene mejores tolerancia gástrica, así que es el afín al AINE para utilizar en tiempos largos, digamos, crónicamente. 500 cada 6 o 500 cada 8 si es un adulto mayor, y las dosis mayores a 500 cada 6 tienen el mismo perfil de riesgo que los AINES sin mayor analgésica, así que si vamos a dar 1 gramo de paracetamol cada 8, más vale dar un ibuprofeno, que de paso le va a doler un poquito menos, ¿sí? Dipirona inhibe la COX, es un antiespasmódico aparte, un antiemético también y un antimigrañoso. Lo queremos a la dipirona, la amamos a la dipirona. De 500 a 1 gramo cada 8, el gran bardo de la dipirona da anemia plásica. Mira, en Argentina me revisé la estadística de la Sociedad Argentina de Hematología. ¿Cuál es la incidencia de anemia plásica en Argentina por dipirona? 0,38 casos por millón de habitantes por año. O sea que de los 48 millones que somos 48 o 45. Estoy viejo. Yo tengo, como la última vez éramos 32. Bueno, hay que juntar un caso al año. Y ustedes saben que la dipirona en las guardias se usa como loco. Bien. AINES. Ya sabemos todo lo que son los AINES. Si no, vayan a leer. Acá les dejo las dosis comunes. Ibuprofeno 400 cada 8, naproxeno 500 cada 12, diclofenac 50 cada 8, ketorolac 40 días hasta un máximo de 120 miligramos día, ¿sí? Y 60 miligramos día en viejos, endovenosos, ¿no es cierto? 440 Vioral. Indometacina. ¿Cuál es el beneficio de la indometacina, que es el mejor antiinflamatorio de los AINES? El resto en potencia analgésica, no hay un estudio que diga, que pueda establecer que un AINES es mejor analgésico que otro. Entonces, ¿por qué elegimos un AINES por sobre el otro?
por su perfil de efectos adversos. El que mejor perfil de efectos adversos tiene el ibuprofeno y le sigue el naproxeno. El diclofenac es porque está de moda, ¿sí? Y porque se dice que tiene mayor volumen de distribución en articulaciones, entonces a veces se lo da para dolores articulares, pero en sí, qué sé yo. Hay también algo que es cierto, es que hay pacientes que refieren que tienen mejor efecto con un AINE y no con el otro. Entonces, si el paciente ya te refiere cuál es el AINE que le sirve, bueno, ahí le das el que él refiera. Es simple, no hay que estudiar mucho. En sí, la evidencia refiere que no hay un AINE mejor que el otro. El ketorolac a veces hay un trabajo chiquitito que después fue refutado que dice que es bueno para el dolor postquirúrgico utilizado por un máximo de 3 días. Dice que es mejor que el opioide. Bueno, se puede utilizar como alternativa si tiene intolerancia a opioides o si vos sabés que en 2 días se va, bueno, 3 días de ketorolac y listo. Indometacina, bueno, dijimos que era el mejor antiinflamatorio, está la dosis, y el etoricoxib es un inhibidor selectivo de la COX-2, por lo tanto no daría gastritis, y la dosis máxima son 120 miligramos día, se puede dar en una dosis. Efectos renales y adversos son comparables con el resto de los AINES, y se hizo un estudio en el cual ibuprofeno más omeprazol tiene el mismo efecto y el mismo perfil de efectos adversos que el etoricoxib y son más baratos. Nada, son opciones. Opioides débiles, codeína, 30 miligramos cada 6 es la dosis, 240 miligramos día es la dosis máxima. Tramadol, este es el que tiene efecto SIRS, o sea, antidepresivo tricíclico, y ahí llamaron por teléfono. Vamos a detener un poco esta grabación y vamos a ver qué pasa. Justo me llaman porque un paciente tiene dolor. ¿Qué le dolía? Un forúnculo que tiene en el brazo. ¿Qué tiene indicado con el dolor? Tramadol. ¿Qué le hicimos? Diclo. ¿Por qué? Pues es un proceso inflamatorio, obviamente, si no es alérgico. Y no hizo tramadol, no hizo diclofenac hoy, o sea que no llegó ni siquiera a las dosis máximas como para decir, bueno, le damos un AINE. Si tiene dosis máxima de AINE, le vamos a dar un corticoide. ¿Sí? Bueno, sigamos. Opioides débiles, tramadol. Tiene efecto SIRS, tiene efecto IMAO, así que es bueno para el dolor con componente de sensibilización central. Buprenorfina es un agonista parcial, o sea que no se puede intercambiar con los AINES así, con los otros opioides así como así. Viene en parches, por eso lo dejé acá, de 5, 10 y 20 miligramos semanales, se pone cutáneo y se va absorbiendo. Es muy bueno para el control de dolores crónicos, ¿sí? Sobre todo en pacientes ancianos, a tener en cuenta. Bien, vamos. Opioides fuertes, morfina, ¿sí? La morfina, el garrón de la morfina es que hay que darlo cada 4 horas. En pacientes con algo de falla renal se puede dar cada 6, sobre todo en los viejitos. 30 miligramos vía oral es lo mismo que 15 miligramos subcutáneo, que es igual a 10 miligramos endovenoso, todo cada 4 horas o 6 si tiene más de 65 años. Y abajo le puse al revés, 3 miligramos endovenoso igual que 5 miligramos subcutáneo igual que 10 miligramos vía oral. Metadona, el otro opioide fuerte que tiene una cuestión, bueno, también es IMAO, es SIRS y es NMDA, o sea, sensibilización central también de la nivel dorsal. Vienen dosis desde 5 miligramos y la vida media de la metadona es de 15 a 60 horas. Entonces, ¿qué paciente tiene la vida media de 15 y qué paciente tiene la vida media de 60 horas? Cristo sabe, así que le das 5 miligramos cada 8 y si ya controla el dolor se lo empezás a bajar. Porque si no se empieza a intoxicar. Y ahí le vas dando a la tecla, controlando al paciente cada 3-4 días, ¿sí? A veces hay signos de intoxicación. No es tan difícil como le agarra la mano a la metadona. Incluso tiene 2 volúmenes de distribución, uno rápido que es el plasmático y uno lento que es a nivel de la materia grasa. O sea, si es un paciente que es gordito, muy probablemente las primeras semanas le tenga que dar bastante hasta que se distribuya bien en la grasa y después ir bajándole la dosis y bajándole también el rango de horario. Si quieren saber más de la metadona, me piden el video y yo en los comentarios y yo se los preparo, ¿sí? Me encanta la metadona, para mí el mejor de los opioides. Y
muchas gracias. Hago bonsai, así que me siguen a Corvo Bonsai si les gusta el bonsai. Bueno, cualquier cosita me avisan si quieren otro video. Y nos vemos la semana que viene con alguna otra cosa seguramente. Saludos.